Bienvenidos al podcast oficial de la Cámara Alemana en Uruguay, un espacio de análisis, innovación y visión empresarial. Gracias por acompañarnos en este episodio. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de la HK Uruguay. Hoy vamos a charlar de un tema que seguro tenés en tu casa, aunque no lo sepas: residuos electrónicos. Celulares viejos, cargadores rotos, computadoras que ya no prenden. ¿Qué hacemos con todo eso? Para entender qué está pasando en Uruguay con este tema y por qué ahora hay un decreto que cambia las reglas del juego, invitamos a alguien que la tiene clarísima: Daniel Ott, referente de RLG, una empresa global que trabaja con la gestión de estos residuos en varios países del mundo. Vamos a hablar de futuro, de responsabilidad, de empresas y también de vos, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Amber? Bien, muchas gracias. Bueno, Daniel, como viste, el objetivo de esta charla es tocar varios temas, así que para ir comenzando, la primera pregunta que quiero hacerte es: ¿quién es Daniel Ott? Si te presentás en 15 segundos, ¿qué nos puedes contar? Bueno, Daniel Ott es un ingeniero ambiental suizo con una pasión muy grande por América Latina y la circularidad. Eso lo resume todo. Buenísimo, menos de 15 segundos. ¿Qué te trajo a Uruguay? ¿Y qué fue lo primero que pensaste cuando te hablaron de RAE acá? Bueno, en esta oportunidad realmente me trae al país la Expo Sostenible Uruguay para justamente hablar un poco del tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, un tema de bastante actualidad en Uruguay en este momento debido a la publicación de un reglamento o un decreto el año pasado. Y bueno, yo creo que es hora de que hablemos de RAE en Uruguay. ¿Qué es RAE? Contanos así como por lo menos el nombre de la sigla, ¿no? Bueno, RAE son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también conocidos como e-waste o residuos o bueno, hay muchos términos. En inglés usamos el WEEE, que es el WEEE. Son básicamente cualquier producto que usa una corriente, una batería que se convierte en un residuo o en un producto que ya no tiene ningún uso en los hogares, en las oficinas. Todos los productos electrónicos. Igual ahora vamos a charlar un poco más sobre todo eso, pero estaba bueno ya desde el inicio aclararlo, ¿no? Y bueno, y te pregunto, ¿ya tuviste tiempo de caminar en Montevideo? ¿Qué fue lo que te sorprendió más? Bueno, a mí siempre me sorprende, ¿no? Siendo europeo y viviendo en Colombia, viniendo a Uruguay, me siento como un poco en el sur de Europa, ¿no? Es un tema bien particular y no, me encanta. He tenido la fortuna de poder venir en diferentes oportunidades. La primera vez incluso hace 13 años, creo que en el 2012, justamente para hablar con el Ministerio de Ambiente en ese momento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Así que de alguna manera se cierra un poco un ciclo. Genial. Y recién nos contabas un poco qué era RAE, estos residuos electrónicos, y por qué crees vos que nos tiene que importar. Bueno, porque primero todos los usamos en diferentes formas, pero realmente la dependencia que tenemos de los productos eléctricos y electrónicos es increíble, ¿no? Lo podemos ver en nuestros hogares, en nuestras oficinas. Son omnipresentes, pero no son de uso infinito. Tienen un fin de vida y tienen unas características muy especiales, porque por un lado tienen muchos materiales que se deben rescatar, se deben poder recuperar: metales preciosos, plásticos, diferentes tipos de metales ferrosos, pero al mismo tiempo también tienen algunos componentes potencialmente peligrosos que requieren de una gestión diferenciada, que requieren de una disposición final adecuada o un proceso ulterior que pueda tratar con ese residuo. Entonces esa es como la particularidad de ese residuo, ¿no? Que tiene esos dos lados y que se debe gestionar por separado de lo que es un residuo sólido urbano. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos ven estos residuos como basura, ¿no? O sea, uno que utiliza el aparato y termina siendo... ¿Por qué crees vos que deberíamos dejarlo de ver como basura todos estos aparatos electrónicos? Por exactamente las mismas razones, en últimas. Porque por un lado queremos evitar que lo que está
potencialmente peligroso dentro de un equipo electrónico llegue al ambiente, llegue a un vertedero a cielo abierto, a un relleno sanitario, o que incluso se vaya a un proceso de reciclaje pero no adecuado en el sector informal o alguna cosa así. Clarísimo. Y al mismo tiempo, obviamente, queremos maximizar la recuperación de los materiales que contienen los equipos electrónicos, porque hay varios metales escasos, hay varios materiales que son limitados en nuestro planeta, y en ese sentido vemos a los RAE como una mina urbana, ¿no? Para poderlos recuperar, porque ya sabemos, ya los extraímos de la tierra, ya los usamos en un proceso productivo, ya los metimos a un producto y ahora sabemos más o menos dónde está ese producto en nuestras oficinas, en nuestros hogares, y los podemos recuperar. Clarísimo. Y vamos a poner algún dato sobre la mesa, ¿no? ¿Tenés idea cuánta chatarra electrónica generamos en Uruguay por año? ¿Hay esas cifras? Sí, se hizo un estudio hace unos años que estima que en Uruguay se están generando más o menos entre 37 y 40 mil toneladas al año. Es una cantidad grande. No menor. Para ponerlo en una cifra por habitante, son entre 10 y 11 kilos y medio, más o menos, ¿no? Que además sitúa a Uruguay como en la mitad de los países. Si ponemos a ver qué países son los mayores generadores de equipos electrónicos, estamos hablando muchas veces de países europeos como Suiza, Suecia, Noruega, que llegan a los 16, 17 kilos. Después hay otros países, por ejemplo en la región latinoamericana, que están en unos 5 o 6 kilos. Entonces Uruguay está como en el medio global, ¿no? De generación per cápita. Igual es un dato no menor, ¿no? Y hoy mencionaba un decreto. Entonces te quería consultar qué dice el decreto sobre RAE y qué cambia en la práctica para las empresas. Bueno, el decreto 292 es un decreto que básicamente introduce la responsabilidad extendida al productor para los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Creo que eso es una política ambiental que desde hace décadas ya se viene implementando para todo tipo de productos especiales o de características especiales que llegan a ser o a convertirse en residuos. Y bueno, es necesario tener un marco normativo como ese decreto para poder reglamentar esa gestión ambientalmente amigable de los aparatos eléctricos y electrónicos. Genial. ¿Y ese decreto está pensado únicamente en las grandes marcas, las grandes empresas, o también es lineal para los más chicos también? Ese decreto lo que hace básicamente es extender la responsabilidad que tienen de las empresas que traen ese tipo de productos al país o los fabrican localmente, extenderla a la etapa post-consumo del producto, ¿no? Entonces, no solamente pueden ponerlo en el lugar de decir ya, eso fue, sino que tienen que apoyar la construcción de mecanismos de recolección, de sensibilización en la población y otros elementos para que justamente esos aparatos no se vayan con los residuos sólidos urbanos, sino que tengan un manejo diferenciado. Y los que realmente son los obligados por el decreto son los fabricantes e importadores de todo tamaño. No solamente son las marcas que de pronto se nos vienen a la mente así de primera, sino que realmente cualquier empresa que hoy en día esté importando algún producto eléctrico o electrónico de afuera del país y lo esté poniendo en el mercado aquí, tiene una responsabilidad con ese decreto. Genial. Y cuando hablamos de decretos, obviamente aparecen obligaciones y también sanciones si no se cumplen esas obligaciones. Y acá te pregunto, dentro de ese decreto y en base a la información que vos tenés, ¿existen multas? Si no se cumple el decreto, ¿se deja pasar? ¿Cómo está estructurado eso? Sí, es una obligación muy bien estructurada en el sentido de que tiene impacto directo en el negocio si las empresas no lo cumplen, porque puede llegar hasta el punto donde las empresas, los importadores, ya no les permiten traer más productos al país por no formar parte de una solución en la etapa postconsumo, ¿no? Es decir, si una empresa no se
registra ante el ministerio en el registro de productores e importadores, y si no se adhiere o presenta su propio plan de gestión de aparatos eléctricos electrónicos, puede llegar a tener un problema con las importaciones que quiere realizar al país. Y en un caso extremo, probablemente no así en el plazo inmediato, pero en el corto mediano plazo puede también llegar a multas que de hecho están definidos en el mismo decreto y pueden ser en el peor caso hasta varios millones de dólares. Wow. Perfecto, y ahora hablamos sobre lo que es Uruguay, tiramos números, hablamos sobre el decreto y me gustaría ahora entrar en una mirada más regional y te quiero consultar cómo se maneja este tema en países donde ya funciona bien y si hay ejemplos que nos puedan inspirar como para saber tu opinión. Bueno, la responsabilidad extendida del productor en temas de RAE, de gestión de RAE, viene casi desde los años 90, es decir, a nivel global se tiene una trayectoria bastante importante en países como los que acabo de mencionar hace poco, Suiza, Suecia, Noruega, pero al final toda la Unión Europea desde hace más de 20 años ya está enfocado en establecer esos sistemas de gestión de manejo adecuado de residuos electrónicos. Y eso ha sido un tema de talla mundial, sobre todo porque hay muchos países que están recibiendo aparatos de segunda para su tratamiento sin tener realmente la infraestructura adecuada. Entonces eso ha generado muchas iniciativas a lo largo de los últimos años y bueno, hay unos países líderes. Yo creo que la clave de esos países ha sido que, pues, por un lado tienen una normativa basada en responsabilidad extendida del productor muy clara, que ha llevado a la conformación de unos planes de gestión, a unos sistemas integrados de gestión para residuos electrónicos, y en colaboración con las autoridades, sea las municipalidades, los entes ambientales, etcétera, han implementado esos sistemas a nivel de país, con el apoyo obviamente de la ciudadanía, ¿no? Del consumidor final, porque es clave poder llegar al consumidor final. Y los países que más han avanzado son los que mejor manejan como esa colaboración público-privada. Perfecto. Y en base a Uruguay, según tu mirada, ¿en qué estamos bien? ¿En qué todavía estamos muy verde? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que Uruguay ha sido un país que se destacó siempre por tener claro el concepto de la responsabilidad extendida al productor, y de hecho para algunos tipos de residuos viene teniendo una experiencia bastante importante desde los años 2000, ¿no? 2007, creo que 2008. Yo creo que en términos de gestión de aparatos, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sí está un poquito por detrás, incluso en la comparación regional. Hay países como Colombia, Perú, incluso México, que empezaron casi hace 10 años con ese tipo de normas y tienen una experiencia ya bastante importante y bastante interesante también como aprendizaje para Uruguay en esos años frente a la implementación de una normativa de este tipo y lo que eso conlleva. Genial. Y hoy hablábamos de RLG cuando te presentaba y me gustaría, que estamos, preguntarte qué hace RLG y por qué están metidos en todo este tema vinculado a residuos electrónicos. RLG es una empresa de Alemania, de la zona de Múnich, en Bavaria, y inició en los años 90 como bajo otro nombre, ¿verdad? CCR, Car Components Industry, que está metidos en el mundo de la chatarrización de carros antiguos para recuperación de materiales de esos carros. Una cosa llevó a la otra, y por estar como en ese medio de esos servicios casi que de reciclaje y disposición final, empezaron a trabajar en temas de residuos electrónicos cuando en los años 2002, 2006 más o menos surgió la directiva RAE europea. Y bueno, hoy en día la empresa tiene un pilar muy fuerte en lo que es la gestión de aparatos, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero está básicamente como un facilitador de la economía circular
trabajando en muchísimos modelos de negocio diferentes alrededor de los envases y empaques, de las baterías, luminarias, neumáticos fuera de uso, es decir, todo lo que de alguna manera requiere alguna gestión diferenciada y requiere de unos sistemas de logística inversa a la medida, ahí podemos estar metidos. Perfecto. Y ahora en Uruguay, o sea, no ahora, ya hace un par de años, y lo que te consulto es, acá en Uruguay, ¿cómo llegan? ¿Trabajan solos? ¿Trabajan con un actor local? Contanos un poco sobre el tema. Sí, a RNG llegamos a través de un proyecto bien interesante, en el cual nos aliamos con un socio local o con socios locales a través de un consorcio con las empresas CSI y Ciemsa. Con ellos estamos trabajando un proyecto en lo que es el SDDR o los sistemas de depósito, devolución y retorno. Y bueno, ahora obviamente por tener una trayectoria de más de una década en Latinoamérica, estamos muy interesados en cómo podemos seguir aportando a Uruguay en otros temas también. Por ejemplo, en este tema de los subsidios electrónicos. Que lo tengo claro, fui parte del proceso, pero está bueno contarlo también. Así que gracias por compartirlo. Siguiendo con la línea, me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría lograr en Uruguay en un corto plazo? ¿Qué crees vos que sería bueno que pasara? ¿En términos de residuos electrónicos o en general? En general con RLG y en todo lo que tiene que ver con este trabajo también que contabas, que están haciendo con Ciemsa y CSI. Claro, bueno, yo creo que aquí estamos para compartir como la mirada internacional, aportar una experiencia bastante única que tenemos como empresa a nivel global y a nivel regional, ¿no? Porque hemos tenido la fortuna de empezar a trabajar en todos estos temas de circularidad en Europa, que siempre lleva un poco la vanguardia de estos temas, sobre todo en lo que es la normativa. Hemos aprendido a tomar esos conceptos y tropicalizarlos de alguna manera a países en América Latina, que ha sido un trabajo que me ha tocado a mí de alguna manera y ha sido bastante enriquecedor. Y ahora tenemos esos mismos planes para Uruguay, ¿no? Yo creo que es aportar el conocimiento también para poder cortar distancias, para poder usar lecciones aprendidas que se tienen de otros países, y lograr más rápidamente que las cosas en Uruguay se den, sea en la gestión de envases o sea obviamente en lo que es la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, en 5 años, yo creo que la idea sería que, pues, por un lado, existan un sistema muy bien implementado en términos de depósito para envases, y por otro lado que los planes de gestión en materia de RAE que ya se presentaron, y nosotros también aprovechamos la oportunidad en consorcio para poder presentar un plan, que esos planes puedan implementarse y empezar a dar frutos. Y avanzar, ¿no? Qué bueno. Ahora vamos a pasarnos a charlar un poquito, siguiendo con la misma línea, pero me gustaría preguntarte, más con una visión de un aporte a nivel de tips al futuro para quienes nos están escuchando, y pensando un poco en las empresas, ¿qué debería estar haciendo hoy una empresa que vende electrónicos para prepararse a futuro? Bueno, antes que nada debería tener conocimiento de ese decreto 292. Creo que eso es fundamental hoy en día, porque esto es un tema que ya no tiene marcha atrás. Es decir, eso se viene trabajando, como lo mencionamos antes, desde hace décadas en otras partes del mundo. Y en este caso, yo creo que para no perjudicar el negocio, debe analizar bien el decreto y obviamente hacer su debido registro en el registro de fabricantes e importadores, y también adherirse, yo diría que de lo ideal, a un plan colectivo que se está conformando en este momento en Uruguay. Los fabricantes e importadores tienen hasta noviembre para llevar a cabo todos estos plazos. Hay un panorama interesante de planes de gestión que se presentaron ante el ministerio, entre esos el de nosotros, y creo que es un buen momento, ¿no? Para enterarse del tema, para tomar acción y para obviamente
mitigar ese riesgo de incumplimiento que puede haber en el futuro si uno no toma las decisiones adecuadas como empresa. Y como te había dicho al principio, es algo que aplica a todo tipo de empresas, incluso realmente el decreto incluso tiene una cláusula que se refiere a persona privada que importa más de 10 unidades al país, que ahí vamos, estaría sujeto a cumplir. Entonces, no, es un tema de mucha actualidad y es un buen momento para informarse. Ya casi me respondiste la próxima pregunta, que es, hablamos de empresa y nos contaste un poco cuáles son los lineamientos que tiene que tener y los cuidados, y ahora obviamente desde el lado de la persona, o sea, de cualquier ciudadano. ¿Cuáles son los cuidados? ¿Qué podemos empezar a hacer? ¿Cuáles son los consejos que vos le das a cualquier persona? Bueno, más que leer el reglamento o el decreto, creo que es un tema de tener conciencia de que todo tipo de aparato que tiene una batería, que tiene un enchufe o electricidad, ¿no? Funciona con corriente, cuando uno lo quiere desechar, es un residuo de características especiales, es decir, no es para echarlo a la basura normal, ¿no? Eso es el primer consejo. Y después también hay que tener en cuenta que el manejo no adecuado es mucho peor que almacenarlo en tu casa. Es decir, sacarlo a la calle para que, por ejemplo, algún clasificador lo recoja, probablemente lleva a que el residuo o el aparato tenga un manejo no adecuado, y eso se quiere evitar. Entonces, en ausencia todavía de sistemas de gestión integrada, los que se van a construir en los próximos años, es un poco más fácil decirle al ciudadano lo que no debería hacer, es decir, no lo debería tirar a la basura, no lo debería obviamente tirar al ambiente o al mar o al río, y tampoco lo debería simplemente sacar a la calle para que otra persona se encargue, porque eso casi fijo termina en un manejo no adecuado, ¿no? La idea es realmente poderlo en el futuro entregar en los diferentes puntos de recolección y las actividades que se van a desarrollar para capturar esos productos ya en desuso de los consumidores finales. Y bueno, ser consciente de que tienes algo en tus manos que es valioso del punto de vista de lo que contiene en materiales que se pueden reciclar y recuperar. Buenísimo. ¿Y cómo te imaginás este manejo del RAE acá en Uruguay en el próximo, 5 años, por ejemplo? Yo creo que, la esperanza es que justamente en 5 años el consumidor final y también las empresas no tengan oportunidades o opciones para poder disponer de sus productos, que tengan ya un avance en ese pensamiento de que no es algo que quiero descartar nomás, sino que tengo que entregarlo en un punto o en un recipiente destinado para eso, para que justamente puedan llegar a gestores especializados en ese tema, porque existen empresas en Uruguay desde hace muchos años ya que se especializan en la recuperación y el tratamiento y la valorización de esos aparatos bajo estándares obviamente ambientales, certificados y con unos destinos finales para los diferentes materiales adecuados, ¿no? Entonces, para poder cerrar ese ciclo es importante hacer la disposición desde el principio, y yo me imagino que en 5 años ya estamos unos pasos más cerca de que la gente automáticamente dice, bueno, sí, mi teléfono celular viejo no lo tengo que guardar 10 años más en mi cajón, sino lo puedo entregar en tal punto y sé que el producto o el producto en desuso se va a manejar de manera ambientalmente amigable. Perfecto. Y dado que hace tanto tiempo que estás trabajando en todo esto, capaz, si te animás, nos puedes contar alguna anécdota vinculada a estos mitos que existen, ¿no? O sea, yo creo que en el mundo existen mitos que escuchaste sobre el reciclaje electrónico. ¿Nos puedes compartir algo de esto? Bueno, realmente a lo largo de los años que yo llevo casi 18 años trabajando en este tema, me he visto enfrentado con diferentes mitos al respecto.
para mencionarte pronto algunos, pues uno es justamente que eso es un tema solamente de empresas y de la industria, ¿no? Porque no es así, es decir, eso empieza con cada uno de nosotros, porque lo más difícil en la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso es poderlos recuperar de los hogares. Es muy fácil acceder a una empresa grande que tiene todos sus equipos de cómputo viejos en una bodega. Esa parte es fácil. Realmente lograr que la tostadora que dejó de funcionar ayer en un hogar X en Canelones, no sé, realmente vuelva a un sistema de gestión integrada y le pueda dar un manejo adecuado. Otro mito es que como tienen componentes peligrosos, los aparatos eléctricos son tóxicos en su etapa de uso. Eso también es un mito. Sí, claro, siempre escuchamos las historias de la batería ion litio inflada o que explotó y bueno, sigue siendo más peligroso cruzar la calle, estadísticamente. Entonces, yo creo que ese es un tema. Después también algo como es una mina de oro. Sí, es decir, los residuos de aparato o los aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales valiosos, claramente, y por eso también en ausencia de una responsabilidad extendida del productor o de un decreto como ya lo tiene Uruguay, igual siempre se establecen las empresas gestoras de los residuos porque están detrás del valor que está adentro. Pero eso hay que hacerlo de manera muy controlada, no se puede ir solamente detrás de lo que es valioso, sino que siempre va a haber componentes que al no manejarlos bien van a tener un potencial de contaminación muy grande, ¿no? Empezando con las baterías ion litio, pensemos en los televisores antiguos, los tubos rayos catódicos, todo ese vidrio es plomado, entonces no es un vidrio que quieres que se reinserte en el reciclaje de vidrio normal, etcétera, ¿no? Hay muchos ejemplos donde realmente hay que hacer muy bien la labor y bueno, esos son algunos mitos que se me ocurren. Buenísimo, bueno, gracias por compartirlo. Te voy a dejar 2 preguntas juntas. Primero te voy a agradecer por haber compartido toda tu experiencia y contarnos un poco también e informarnos de lo que está pasando en el país, no solamente en el país, sino en la región y en el mundo. Y con estas 2 preguntas que te hago vamos a cerrar. Así que una es una frase que te gustaría que la gente recuerde después de escuchar este episodio. Y la otra es, ¿qué querés que digan los que escuchen este podcast cuando lo terminen? Ese mensaje final. Bien. Bueno, creo que voy a reciclar un poco una frase que se usa mucho en el contexto de la gestión de residuos, ¿no? Y es que el cambio empieza con nosotros mismos. Al final es eso, ¿no? Ser conscientes de que son productos que si ya no los vamos a usar por la razón que sea, porque nos gustó el nuevo modelo, porque realmente se dañó y ya no funciona, porque ya lo reparé 3 veces y ya realmente no quiero más, o ya se ve feo, o no, el color no encaja en mi casa, o bueno, lo que sea, ¿no? Al final, que la gente tenga esa conciencia que el que tiene el producto en sus manos es el que decide ya el destino final, ¿no? Y que en este caso es aún más importante que ese destino final sea un destino que pueda garantizar pues por un lado el aprovechamiento de los materiales que contiene el producto y por otro lado que pueda evitar cualquier tipo de contaminación ambiental. Y bueno, lo que yo espero que la gente se lleve de ese podcast es simplemente haber aprendido algo nuevo, ¿no? Algo que de pronto no sabían, y que se vayan con ese mensaje de conciencia y de que aquí en Uruguay se están dando grandes cambios para bien, para que el Uruguay pueda manejar de manera muy responsable esos recursos secundarios, porque siempre hay gente que incluso no habla de residuo de aparato eléctrico electrónico, sino dicen que RAE también puede significar recurso de aparato eléctrico electrónico, ¿no? Entonces esa transición de residuo a recurso, esa es una labor diaria que queremos hacer y creo que eso encaja muy bien en todo lo que se viene ahora en este tema en Uruguay. Muchas gracias, Daniel. A ti, muchas gracias, Andrea.
No olvides seguirnos en Spotify y en las redes sociales para estar al tanto de todas nuestras novedades. Hasta la próxima.